¿Tú qué prefieres que tu hijo sea el más rico de la clase o que sea el menos rico de la clase? Liam fue a la guardería casi ya empezó a ir con 3 años, casi con los 3 años, ha estado siempre con nosotros en casa. Tenían unas pizarras que ahí ponían la medicación de los niños. Yo digo, ¿cómo vas a saber la medicación de que le tienes que dar a mi hijo? Digo, no. Un niño no necesita estar 8 horas en 4 paredes. ¿Por qué va a estar un niño en 4 paredes si en tu casa tú lo sacas al parque, verdad? Sí. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast. Hoy tenemos el episodio número 12 y hoy vamos a hablar de un tema atípico y vamos a hablar de educación. ¿Cuál es el mejor camino para criar a tus hijos? Así que, sin más dilación, vamos al lío. Bueno, hoy tenemos un tema bastante atípico y nos apartamos un poco del tema de la inversión, aunque va vinculado también. Al final, muchos inversores e inversoras empiezan a invertir para mejorar sus vidas, tener más tiempo y dar mejor calidad de vida a sus hijos, su pareja, ellos, sus madres, su padre, su abuelo, lo que sea, ¿no? Pero muchas veces no es solo por ti de forma egoísta, sino por mejorar el mundo de los demás. Hoy, vinculado a cuál es el mejor camino para criar a tu hijo, y evidentemente no tenemos la verdad absoluta, muy lejos de la realidad, pero vamos a al menos hablar de nuestro punto de vista, de nuestro criterio, de cómo nosotros pues estamos criando a nuestro hijo, qué prisma tenemos, y vamos a al menos hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, qué concebimos mejor o no para criar a nuestros hijos. Bien, vamos con ello y abrimos un poco el melón con una pregunta un poco controversial. ¿Tú consideras que tener ahora mismo, la situación de ahora, tener varias empresas, a nivel económico estar bien, tener libertad de movimiento, ¿tú consideras que tener dinero es una garantía de buena educación para tu hijo? Hola. Buenas. Sí, pero no. ¿Por qué? Puedes tener mucho dinero, pero también puedes tener una mentalidad de decir, mi hijo va a ir al mismo colegio que yo, o sea, tiene que seguir mis pasos. Entonces va a un colegio pues normal, de estos privados o concertados que son X. Entonces, esa es la parte que no. Y la parte que sí, que o sea, si tienes otra mentalidad de vivir, o sea, de tener una mentalidad abierta, pues le vas a escoger otra educación. Una educación que digas, yo quiero de que mi hijo, si le apetece hacer lengua, o si le apetece hacer matemáticas, o si le apetece hacer jugar un momento, o sea, que lo pueda hacer. No que le tengan que decir a las 8 de la mañana, oye, siéntate que vamos a empezar la clase. Y estar una hora ahí, taca, 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 taca. Y eso, o sea, no. Eso yo lo he tenido y para mi hijo no. No es algo que diga yo, no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, depende de la mentalidad de la persona. Sí que te da recursos, al final tienes dinero, Ujú, y el que no tiene dinero, el camino es más fácil, aunque pues ujú. suene un poquito controversial. Es más fácil porque no tienes decisión. Es decir, vas al colegio público y es lo que hay. Es decir, Sí. pues yo no he tenido recursos financieros, por decir, ¿no? Yo no he tenido, que no los he tenido, yo no he tenido Ujú, recursos financieros y vas al colegio público ujú, como fui yo, ¿vale? Porque no hay más elección. No hay elección para ir al ujú, mejor colegio de la ciudad, para tener una persona que te ayude en casa con la educación, que esté, pues evidentemente, reglada en ello, formada en ello, etcétera. ujú, No tienes elección, con lo cual, evidentemente, pues solo tienes ese camino. En cambio, si tú tienes buenos recursos financieros, ujú. puedes al menos optar a, oye, ¿qué hacemos? Que tenga una crianza como he tenido yo, colegio público y perfil bajo, o nos lo podemos permitir, vamos al mejor colegio, a los mejores educadores, a la mejor calidad de educación de la ciudad, que es lo mejor. Pasa lo que, o sea, en ese momento necesitas. Y si ese colegio, o bueno, la educadora es lo que necesitas, pues irás ahí. Sí, sí, ciertamente sí. Sí que es cierto que bueno, hay muchos variables en esa decisión, pero que luego doy un poco mi punto de vista. Pero, ¿tú qué prefieres que tu hijo sea el más rico de la clase o que sea el menos rico de la clase? Es una pregunta un poco trampa, ¿eh?
prefiero que sea el más rico de la clase. ¿Por qué? Porque si ese colegio no es bueno, pues lo puedo sacar, aunque sea a mitad de curso. Y lo puedo poner a uno mejor que yo crea conveniente. Que tengo esa facilidad de decir, el dinero sí, lo tengo ahí, puedo cambiarlo, puedo llevar, o sea, puedes hacer muchas cosas. Incluso si quieres, si el mejor colegio está en otro país, pues vas a ese país. Porque te vas a poner ahí, la educación de tu hijo es primero, si él está bien. A ver, es una pregunta un poco controversial porque Ujú, si es el menos rico de la clase, quiere decir que está normalmente en un buen colegio y que tiene su parte buena y su parte mala. ujú, Si tú eres, digamos, el más pobre de la clase, ¿no? En mi caso, yo, de 30 niños que éramos, yo estaba dentro del top 5 de los más pobres, dentro de la palabra pobreza, que tampoco no es así, pero de los que menos dinero tenían, y no ujú, porque tuviéramos poco dinero, mi padre ganaba bien, éramos ujú, clase media, pasa que mi padre era un poco agarrado y íbamos siempre con lo justo, ¿vale? Chándal ujú. típico de, pues, El heredado. reaprovechando, el heredado, etcétera. No es porque no se pudiera, sino era por una cuestión de mentalidad y un tipo de patrones de conducta que él tenía Ujú, arraigados, pues, en su programación, ¿no? ujú, Eso es bueno porque, claro, yo veía, por ejemplo, los niños, yo fui a un colegio público, pero un colegio bastante bueno que de esos 30 niños te diría que a lo mejor más del 50% han salido con carrera ujú, y eso que en Cataluña las tasas de fracaso escolar son muy altas, ¿vale? No es algo tan habitual. En Tarragona, en Reus concretamente. Y casi todos salieron con carreras, abogados, arquitectos, etcétera. Es un punto positivo porque sí es cierto que venían de familias clase media, media alta incluso, porque ya te digo, venían de esa hegemonía de padres que eran doctores, arquitectos, ya venían de una buena estructura a nivel económico. Y sí que yo veía pues como ellos venían con el típico, las zapatillas, ¿no? Sobre todo de pequeño, que tú juegas a fútbol y tal, las ujú, zapatillas de marca, el último modelo, la pelota de último modelo de marca, la ropa, siempre pues de vacaciones iban a tal sitio, viajaban y tú pues te ibas como mucho al camping a 15 minutos de tu casa y ese era tu ujú, lujo, ¿no? Que al final verdaderamente era un lujo, o sea, disfruté muchísimo mi juventud. ujú, Y tienes la parte positiva de que creas ese hambre interno de que tú quieres eso. Como no lo has vivido, ujú. tienes ese punto de pequeño que te da envidia de que los demás tengan, ¿no? Y tengan buena ropa, buenos cumpleaños, etcétera, y tú no lo tengas. Te Mm, genera ese hambre interno que es muy positivo porque eso al final viene enfocado a la parte de la ambición sana, evidentemente, de querer crecer, de querer progresar. Es una bomba de relojería. O sea, tienes muchísimo hambre, quieres crecer y eso te alimenta, ¿no? O sea, sí. tu programación base, digamos, que te nutre. Ujú, En cambio, si tú eres el más rico de la clase, si tú estás dentro de ese top 5 de los más ricos, tengo la creencia de que probablemente no tengas ese hambre de querer tener más porque no has tenido esa escasez, ¿no? De ver los otros que tienen y tú no tienes. claro. Y probablemente que estés un poco más acomodado y no tengas seguramente que esa ambición y ese deseo y ese fuego interno que tiene una persona que viene de la nada. Entonces Ujú. creo que tiene su parte buena y su parte mala. También decir, y ahora te paso palabra, perdona, también decir que lo típico que dicen, ¿no? De eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Si Mm, andas con 5 tontos, serás el sexto. Si andas con sí. 5 multimillonarios, probablemente seas el sexto también. Si tú también estás en un ambiente que te estás criando con también gente que pues no tienen a nivel económico pues mucha fortaleza y evidentemente eso a veces te lleva a tomar malas decisiones, a que se desencarrile, familias desestructuradas. Ujú, Ese caldo de cultivo pues no pinta ser potenciador. En cambio, una persona a lo mejor que está en el mejor colegio, que está rodeando de pues 4 niños, 5 niños, que sus padres probablemente pues también sean empresarios, vengan de buenas familias y demás, pues evidentemente rodearte de ese caldo de cultivo, ujú. pues tiene más puntos, más probabilidad de que tú te potencie y también crezcas como esas personas que si te juntas con 5 maleantes. Con respecto, dijo, a la pregunta que me hiciste, y yo respondí a lo de que prefería que mi hijo fuera el más rico de la clase, será porque, claro, yo cuando llegué aquí a España, yo llegué pues casi a
a 1 o 2 meses de acabar. Entonces yo llegué a un De colegio, acabar el instituto o el colegio. el colegio, yo 12 llegué años. con 11 años. Vale. Me faltaba creo que una semana para cumplir 12. Ujú. Entonces cuando yo llegué a un colegio que era, la verdad, que para mí fue un colegio súper bueno. Porque, o sea, ya había una clase especializada para la gente que llegaba de fuera. O sea, iba a un ritmo un poco más lento de las clases normales. También decir que en Cataluña, como se habla en catalán, claro, yo llegué que no sabía catalán. Ujú. Pero claro, yo tenía digamos, lo bueno de decir que o sea, yo sé portugués. Entonces, como el portugués y el catalán se Ujú. parecen un poco, entonces cuestión de agarrarlo rápido. Entonces, pues fueron esos meses que yo quedé, o sea, yo me sentía súper bien en ese colegio. Y ya fue de cara a la etapa de la ESO que me cambió o sea, me cambió muchísimo, porque claro, de estar con todos los niños que estabas allí en ese colegio, que era hasta sexto de primaria, entonces ya te conocías a todos. Claro. Y claro, pasar al instituto a un colegio nuevo, encima era un colegio estos de pago, en uno de los mejores colegios de Reus que habían en ese entonces. Entonces pasar a eso fue, yo no, o sea, no tenía palabra. El tema de la educación, la verdad que es bastante complejo y bueno, los que seáis padres o vayáis a ser padres, es un proceso muy complejo porque nunca sabes si estás haciendo del todo bien o no, o sea, no tienes la verdad absoluta. Y sobre todo tienes muchísimos miedos, a nosotros nos pasó en la etapa de integración en la guardería, que de hecho nosotros atrasamos muchísimo ese proceso y Liam fue a la guardería casi ya, empezó a ir con 3 años, casi con los 3 años, ha estado siempre con nosotros en casa. Hemos preferido también que se críe con nosotros en casa. Es difícil ese proceso de tener a tu hijo, te cambia tu vida, estás 24 horas con él, tu vida es para él, alimenta tu vida, y ese proceso de tener que dejarlo en un lugar con gente que realmente no conoces es súper difícil. Sí. Lo bueno hoy en día que se está empezando a integrar la educación no tan alemana, por así decir, no tan disciplinaria como hemos tenido nosotros, que es al final tus rutinas, tus mismas horas, horarios, y es como te sientas, toca matemáticas, te sientas ahí niño y es lo que toca, sino que ahora es un concepto Montessori, ¿no? Que es un poquito más flexible, si el niño es más creativo y está pintando, que pinte. Es un poquito más liberal, evidentemente tiene su disciplina también, que ahí yo rompí muchas creencias mentales, porque lo concebía de otra manera, y que luego iremos con eso. Y en tu caso, Mariana, ¿cómo fue ese proceso de realmente tu hijo, que lo has tenido siempre en tu casa contigo, de dejarlo unas horitas en una guardería con gente que realmente pues no la conoces, que no confías en esa persona porque es que a lo mejor has hablado 5 veces con ese profesor o profesora? ¿Cómo es ese proceso? Al principio, bueno, cuando estuvimos buscamos mucho, muchísimo, porque aquí en Burgos hay muchísimas guarderías. Y también tiene lo que, o sea, el mismo ayuntamiento de aquí te subvenciona. O sea, toda guardería que sea pública, privada, es subvencionada. Te dan unos horarios que creo que es de 8 a 1 o 12, si mal no equivoco. Y luego el resto, si tú quieres más, pues lo pagas. Nosotros creo que cuando fuimos a realizar, a pedir para que, o sea, lo inscribieran a Liam, pues nos dijeron que buscáramos las que quisiéramos, daba igual la zona. Nosotros buscamos las 5 mejores y, o sea, cada día nuestra rutina era ir a mirar las guarderías. Vimos unas cuantas, bueno, vimos 5. Vimos una que estaba muy bien, que tenía, lo bueno que tenía cámaras y todo eso, pero era entrar y te daba la bienvenida un olor a comida, un olor a, o sea, olores que decía, uf, y la veías y decía, aquí va a estar mi hijo, en esta cosita tan pequeña. Y te decía, no, y también salimos fuera, que no sé qué. Y decía, bueno, a ver dónde fuera. Y claro, era un cuadradito que daba a la calle. Decías, bueno, me decía, vale.
pues ya seguiremos con la siguiente. Vimos y vimos una al final que nos gustó mucho porque hacían muchas actividades. Hacían mucha actividad sensorial, de pintar, o sea, de todo. Y esa nos gustó mucho. Dijimos, bueno, vamos a probar con esta. Y claro, al principio pues hubo una integración sí se llama integración, de ir a dejarlo 2 horitas, 1 hora, pero claro, nosotros no podíamos quedarnos con él, entonces no sabíamos cómo él la pasaba. Y claro, y decíamos, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Estábamos viendo cada rato el momento y claro, decíamos, ¿estará bien? ¿Estará mal? Y, o sea, nosotros le preguntamos a la profesora y la verdad, la profesora que le tocó fue muy amable. Era una chica joven y súper amable. De ella no tengo queja ninguna. Entonces, le veíamos o sea, al pasar ya veíamos los días, las semanas y veíamos que él no, o sea, no se lo veía muy feliz. En el sentido, no estaba tan alegre, no estaba esto. Encima, o sea, tenías que seguir unas reglas. Entonces, te decía, tienes que traerme un vaso y y le decíamos, él no bebe en vaso, él no sabe en vaso. Entonces le llevábamos con la pajita y decía, no, aquí todos los niños toman así. Le decíamos, pero es que él no sabe, no, pues ya aprenderá. Esa fue una. Luego, los pañales, que tenés que traerme de esto. Le decíamos, no puede ser de esos. No, es que nosotros tenemos 1 hora y cambiamos a todo. Claro, eran los pañales de esos que se ponen, los normales. Le decíamos, no, es que no, o sea, a él no le gusta, no esto, entonces Y no. él tiene piel atópica. Sí, y de ahí a las semanas vimos que se le hacían unas ronchas, unas irritaciones, que no vea, y le decíamos, es que no le podemos poner esto, no, es que nosotros vamos con el tiempo justo. Sí, tenían como Decía, eso, ¿no? Que tenían como una hora programada para cambiarles a sí, todos sí, de golpe el pañal. ajá, Y eso es una putada porque si el niño, por ejemplo, se hace pipi o caca a las 10 y no se cambia hasta las 12 y justo se ha cambiado a las 9:55, el niño se tira 2 horas o el tiempo que pueda tener, pues con el pañal sucio, con sucio. el pañal y él tiene piel atópica, se le irrita más rápido y Exacto. pues no sé, un poco como se entiende, es lo que hay, pero un poco como una cadena de producción. Exacto, y va muy a rajatabla, que sí o sí tenía que entrar a las 9 en punto porque si no se descoordinaba todos los niños. Decía, nosotros somos muy tardones, la verdad. Eso tenemos que mejorarlo. Pero es que claro, nosotros llegamos 9:05, oye, que tenéis que llegar a las 9 en punto, porque claro, todos los niños me vienen a esas horas y tienen que ser, o sea, así, porque si no, los niños uno se me pone a llorar, así. Y luego, pues, claro, llegabas a recogerlo y solía todo. Veías un niño comiendo, un niño durmiendo, un niño en el suelo, un niño ahí en en el váter. O sea, veías y decías, no puede ser. Y yo mientras de eso iba buscando otros colegios. Digo, no puedo tenerlo ahí a mi hijo. Porque yo era buscando un colegio, otro, iba buscando. Y ahí, pues, al cabo de, creo que él estuvo 3 semanas, como mucho, ya veíamos que meterlo al coche, o sea, era un infierno para él, porque ya sabía dónde vamos. Salíamos de casa, o sea, era pasar el paseo de la isla, el niño se ponía malo, se ponía rojo de llorar. Porque es que, o sea, él no veía el cristal, o sea, estaba en la sillita, pero es que era sentir, o sea, tenía un quinto sentido, no lo sé, pero es que era sentir, o sea, ese paseo y decía, me vas a dejar aquí, o sea, era dejarlo llorando y recogerlo llorando. Era un suplicio. Y aparte llorando con congojo, que entendíamos un poco la integración al principio, de que evidentemente ha estado con sus padres en casa y tal, y entendíamos que al principio era eso, pero por ejemplo el niño tenía algunos juguetes que eran un poco de apego, que le daban esa Sí. confianza, y lo primero que hacen allí es que se lo quitan de la mano, entonces el niño se pone peor, más nervioso, rojo, y dicen, vete, Sí. vete, vete. Y el niño, o sea, como que no es suave, no es algo suave de poco a poco, déjalo tranquilo, Sí. coge un juguete, siéntate. Eso fue el primer día, que el primer día se quedó bien, porque no se lo esperaba, pero fue algo positivo de que fueron a por un juguete, se sentaron, jugaron, tal, estuvo con nosotros y luego nos fuimos. Sí. Pero ya a partir del segundo día, ¿no? O sea, lo que digo, que es como una cadena de producción, como una fábrica, entras y no, esta es la hora, el juguete tal, no sé qué, el padre, la mochila tal, o sea, lo coges Sí. rápido lo Era... alistas, ¿no? Rápido lo sueltas y el niño está ahí con un ataque de nervios, de la hostia, Sí, pero era fatal. le quitas todo y es como que empujarlo a, venga, va, tira, ¿sabes? Sí, muchas veces,
bueno, lo que me sorprendió bastante fue de que él estuvo malo una semana y pico, que le dio como una gripe de esa fuerte. Claro, también es que estaba en contacto con todos los niños. Y bueno, y fue que le llevamos a la siguiente semana. Realmente nosotros siempre le íbamos avisando a la profesora, oye, que Liam no va a ir hoy, oye, que Liam no va porque está malo, sigue malo, sigue malo. Y ya la semana siguiente, pues le volvimos a llevar, le dijimos, bueno, ya está un poco mejor, o sea, tiene un poquito de moco, pero muy poquita cosa, le dijimos, no tiene nada. Y una profesora que supongo yo que era de las más veteranas y todo eso, nos dijo, ¿y por qué no lo habéis traído? Le dijimos, porque está malo. Efectivamente está malo, no lo voy a traer con fiebre. No, no, tenéis que traerlo igual. Le digo, pues no. Le digo, si está malo, yo me quedo en casa con él hasta que se ponga bien. Dice, no, no, es que los niños tienen que estar aquí y todo eso. Y era, no sé, supongo que sería costumbre de ahí que los llevaban malos, porque también tenían unas pizarras que ahí ponían la medicación de los niños. Yo digo, ¿cómo vas a saber la medicación de que le tienes que dar a mi hijo? Digo, no, yo me lo dejo en mi casa. No voy a traer al niño con fiebre. Y claro, decía, no, esto no puede seguir así. Y fue cuando tuvimos la decisión de decir, no, no va a ir más. No, se queda en casa hasta que veamos algo, a alguna otro colegio que le vaya mejor y todo eso, pero allí ya no vuelve. Sí, al final es eso, es una decisión difícil y bueno, pues yo pienso que lo normal, unas personas que nuestra vida es atípica, o sea, eso es lógico, tenemos flexibilidad de tiempo, tenemos nuestros negocios, tenemos gente, tenemos equipo, una vida, digamos, normal, tú tienes que trabajar, al Sí, final se acaba la exacto. baja, entonces a los 6 7 meses evidentemente no te queda otra que meter al Claro. niño o la niña en la guardería o estar con los yayos, pero lo normal es que estén desde muy pequeños en la guardería, que ni se enteran y ya lo normalizan. Entonces, con un Sí, año, 2 años, 3 años, ya está más que normalizado. En nuestro caso no, en nuestro caso se crió en casa y tenemos esa libertad de movimiento de yo pues por las mañanas trabajo, por las tardes no, el día que el niño está mal o lo que sea me quedo en casa, a lo mejor un lunes no trabajo y a lo mejor el domingo me subo un rato y avanzo 2 horas. Tengo esa flexibilidad de movimiento por las tareas que tengo y porque al final tenemos negocios. Entonces, ese punto de tener que dejarlo y romperle ese patrón al niño fue fuerte. sí. Y claro, nosotros venir de eso, de también nosotros sobreprotegíamos al niño, lo sobreprotegíamos, eso lo vimos. Pero claro, de sobreprotegerlo, a ese impacto también de que ves los niños con ahí con las velas, que están malos, pero es que no les queda otra. El padre y la madre se tienen que ir a Sí, trabajar y lo deja malo. Y pues es una putada, ¿no? Porque lo pasará mal sabiendo que el niño está mal y está ahí claro. dejándolo con terceras personas. Pero claro, para nosotros sí que es algo que chocaba, o sea, no es negociable. Y de hecho buscamos lo que dices, muchas guarderías y esta era la segunda mejor valorada de Burgos. En Burgos, en Castilla y León creo que es, a nivel global, está casi todo subvencionado, subvención lo que decías, ¿no? Unas horas, casi todas las horas. Entonces, Sí, claro, no se paga y una buena guardería a nivel de valoraciones, pues medianamente puede ir cualquiera. Entonces no tienes, que no pasa nada, ¿no? Pero no tienes ese filtro de calidad. Y no quiero decir con esto de que una persona que no tenga recursos económicos no tiene calidad, porque nosotros tenemos la misma calidad de persona sin tener dinero que ahora que tenemos. Pero sí que es cierto que al final no tener ese filtro hace que el compañero de tu hijo pues sea, yo qué sé, un niño que los padres pues también vienen de familias estructuradas o lo que sea, que no tienen educación, no tienen civismo y son una jauría. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que evidentemente no estás dejando al niño en el lugar en el cual tú quieres que esté. Y bueno, fue un gran aprendizaje. Ese es el formato que tienen las guarderías convencionales. Vimos que está el formato convencional, que al final es una habitación como la habitación que tiene el para dormir. Es una habitación sí. pequeñita. Tienen como 2 3 habitaciones. En una comen, en otra están para dormir y jugar y no sé qué, y una actividad, y en otra están para estar todo el día también haciendo actividades. Y es como tenerlo encerrado en una habitación, pues unas 6 7 8 horas, depende de lo que lo dejes, que la habitación de al lado están cocinando y casi no hay extracción, que entras y huele a macarrones, croquetas, a pipi, a caca, a todo. Sí. El váter justamente al lado,
que de hecho me impactaba, llegabas y veías niños haciendo caca y pipi y el otro comiendo al lado. Entonces, no sé, como que Mm, muchos impactos que o sea, no somos pijos, al contrario, pero que no es lo que quieres, vamos, no es la elección que tú quieres. Entonces, ahí vimos que ese formato estándar de guardería no era lo que cuadraba con él mm. y dándole vueltas vimos que había una guardería de pago, que lo bueno es que como todas están subvencionadas y no se pagan las guarderías, otro modelo de guardería que es de pago y no es barata, o sea, a ver, no es como un precio de Madrid o Barcelona que pues son 1.000, 2.000 euros al mes, esta no es tan cara, pero claro, ya tienes el filtro de que las demás no se paga hasta se paga, ¿vale? Ujú. Y están unos 700, 800 euros al mes más o menos. Entonces, claro, ya tienes ese filtro y quien elige pagar es poca gente, Sí. ¿no? Tenga dinero o no tenga dinero, esto es una cuestión de mentalidad. Esto es una cuestión de mentalidad puramente. Y ahí vimos que se nos abrió el cielo de nuevo, ¿no? Porque fuimos a ver desde esa desconfianza, ¿no? De que costaba al niño Sí. soltarlo y que estuviera solo con otra gente. Y ese cambio de educación totalmente diverso, ¿no? ¿Qué tenía diferente para ti esa formación o esa educación? Pues esa, la verdad que, bueno, yo al principio estuve aquí en Burgos, se ve que hay como unas tres, así como las que valían. Pero claro, yo estuve ahí como listas de espera. Entonces, digamos, lanzan cupos de 10 niños. Y claro, tú si te quedas afuera, pues eres el onceavo y dicen, oye, espérate, de repente hay uno que hay una baja y no. Y claro, estuve mirando y todo eso y claro, miré primero una y me dijeron, oye, que al final nos hemos quedado sin plazas. Digo, mierda. Y luego salió una convocatoria de otro cole que lo estuve viendo y te lo comenté. Me dijiste, ah, sí, qué guapo, no sé qué. Y claro, yo estuve viendo y digo, a ver si podemos ir. Y claro, con certecita y todo. Y justo 2 días antes, Lian se había puesto malo. Y digo, mierda, ni modo. Entonces le hablé a la chica y me dijo, oye, no pasa nada. Me dijo, dime el día que tú puedas. Yo vengo y te hago la visita solo para vosotros. Y yo digo, ya, digo, sí o sí tenemos que ir. O sea, y te dije, tienes que sacar un hueco de donde sea. Pero ese día y esa hora tienes que estar libre. Y fue. Y fuimos con ella. O sea, para llegar ahí, la verdad, menos mal que tenemos un coche que es un poco así como todoterreno, porque es que vas ahí a lo cañonero. Bueno, te encuentras 2, 3 veces a la semana, vemos ciervos. Sí, Se vemos nos cruzan ciervos, delante del coche. conejos, Ciervos, conejos, de todo. un montón de animales. Es lo bonito, pero claro, el camino para ir ahí es un poco difícil. Pero, o sea, es una maravilla en sentido de naturaleza. Pero bueno, cuando fuimos y eso, la chica, o sea, súper amable, nos enseñó todas las instalaciones, a pesar que casi eran las 6 7 de la noche. Y la chica nos dijo, oye, no pasa nada, hacerme todas las preguntas que querráis. O sea, yo estoy aquí para, para atender todo lo que me digáis. Nos enseñó las instalaciones, nos enseñó las profesoras, o sea, dónde iban a estar los niños, dónde jugaban, dónde salían. Y lo primero que nos impactó fue el hecho de decirnos, ellos están más fuera que dentro. Dijimos, ¿cómo? Sí, sí, dijo, ellos llegan, hacemos un saludo, jugamos una horita y luego de, como decir, de 10 a 12 o casi 1 de la tarde están fuera. Digamos, y no están dentro. Digo, no, no, ellos están fuera. Puede llover, puede nevar, ellos van a estar fuera. ¿Por qué? Le digo, pero se ponen malos así. Le digo, no, se te van a poner malos 1, 2, 3 veces, pero luego vas a tener a un niño súper inmunológico. Y es cierto, porque es que tú te has criado fuera de casa, ¿no? Yo, sí, y te pregunto a ti también, también. O sea, has jugado mucho fuera, sí. Pues los niños también necesitan eso. Un niño no necesita estar 8 horas en 4 paredes. ¿Por qué va a estar un niño en 4 paredes si en tu casa tú lo sacas al parque, verdad? Sí. Entonces dijo, ¿por qué el niño tiene que estar en 4 paredes? El niño tiene que disfrutar, tiene que tocar, tiene que sentir, tiene que oler, tiene que caerse, dijo, tiene que llorar, tiene que aprender. Porque si se cae una vez en esa piedra, luego la va a rodear y no se va a volver a caer.
Entonces nosotros quedamos con decir, ala, este es otro concepto. Y ella nos dijo, podéis venir porque era un viernes, podéis venir el lunes de oyente si queréis. Traer a Liam, dijo, para que él vea, solo para que vea. Lo llevábamos y él iba súper curioso por todos lados. Y para él fue eso, dijo, es un parque de diversiones. Costó mucho dejarlo, estuvimos como 3 meses casi de adaptación. Lo bueno que tiene una zona para teletrabajar, pues Sí. ahí estábamos currando, una cafetería y tal, y ahí currando. Lo bueno es eso que cambio de en la otra, en la guardería convencional, dejabas al niño y era, venga, papás Vete. fuera, papás fuera. Y aquí no, aquí era con calma, o sea, no tengáis presión. El niño, yo me acuerdo los primeros días que nos íbamos turnando Sí. y entrábamos y estábamos ahí con él jugando y papá o mamá al lado, y poco a poco él fue Sí. como, ok, estoy en mi lugar de confianza, mi refugio, mi lugar de seguridad. Aquí está papá, aquí está mamá, y poco a poco él iba como dejándose llevar, se iba juntando más con los niños, iba jugando con los niños, iba como alejando más. Sobre todo cuando estaba afuera, que tienen como un recinto que tienen vallado especial para que jueguen. Se llama el jardín mágico. Jardín mágico. Pequeño matiz. En una guardería convencional eran como 20 niños, ¿no? Sí. 20, y ahí eran pocos. 20 niños para 1 o 2 profesoras. A la que va él son 4, 5 niños para una profesora, y a veces 2, porque dan 2 veces a la semana inglés y suelen tener una profesora de relevo. Con lo cual, qué distinta la atención que puede tener tu hijo o tu hija si son 20, 30 niños con una profesora y la saturación que tendrá esa profesora, así son 4 o 5 niños para 1 o 2 profesoras. Exacto. Cierro paréntesis. Fue un buen punto, y qué cambio de esa integración tan suave con papá, con mamá, que ahí es como que él poco a poco iba soltándose, y luego ya, bueno, ya llega, él tiene sus hábitos, llega, llama a la puerta, entra, se despide de papá, se despide de mamá, deja su chaqueta en su sitio, deja sus zapatillas, o sea, ya entra todo como tiene su rutina, que al final los niños necesitan esa rutina. Por eso ese punto liberal no implica que no haya disciplina. Disciplina la hay. Hay sobre todo muchísima autonomía. Eso empuja a que los niños sean autosuficientes. Y el punto de libertad de no tener esa disciplina de de 9 a 10 esto, de 11 a 1 esto, de esto, o sea, no tener esa rutina tan cerrada, no implica que no tengan disciplina, porque tienen muchísima disciplina y él tiene unos hábitos súper arraigados hoy en día. La verdad que sí, allí le han enseñado muchísimo. Él casi no hablaba y ahora pues es más, o sea, se expresa un poco mejor. O sea, es decirle, Liam, ven, viene, o sea, se sienta. O sea, es llegar aquí, se quita los zapatos, se pone la chaqueta, allí igual. Allí es, o sea, él una vez que siente el camino ya sabe que estamos yendo para el cole. Porque el camino tiene puro hueco. Pero, o sea, él lo siente y dice, ah, mi cole. O sea, le encanta el colegio. Él va con una alegría que, o sea, todo lo contrario que iba en el otro. Sí. En el otro era pataleas, lloro, que el niño se pusiera rojo y todo. Sí. Aquí Entra sale... feliz y sale feliz. Sí, Y las aquí. fotos, porque lo bueno de esta, que nos pasan un reporte diario Sí. de fotos y de qué ha comido, qué no ha comido, cómo se ha portado, o sea, todo, o sea, un reporte diario, que eso para mí es un valor súper chulo. Sí. Y lo ves en las fotos y estás súper feliz. Sí, o sea, juega todo, o sea, y nos va diciendo, oye, Liam ha hecho esto, Liam va... O sea, tener eso, que no era como allí, que decías, oye, ¿cómo está este? Oye, que tengo más niños, no te puedo atender. Aquí la misma profesora te dice, oye, si necesitas algo, que, o sea, si vais al pediatra, si hay que hacerle una terapia, lo que sea, nosotros se lo podemos hacer aquí. Tanto la profesora como la otra que tuvo, o sea, geniales, y como la misma dueña. La dueña es un amor de persona, en lo que puede te ayuda, porque justamente ella tiene también, o sea, el colegio también es un centro de terapia para personas con discapacidad. O sea, ayuda a las personas con las terapias de animales. Tiene terapia de caballos, terapia de perros. O sea, es una persona que es súper cualificada y, o sea, es un, como digo yo, un mujerón.
en todas las palabras. Porque o sea, su centro de ella ha hecho que mi hijo vaya súper contento, se despierte contento para ir allí. Eso no lo cambio, dejo por todo el dinero que haya. Mi hijo va súper bien. Es importante. Y te rompe mucho creencias que tenemos, sobre todo con la sobreprotección y Sí. el apego. Y yo me acuerdo cuando iba al parquecito este que tienen, ¿no? El jardín Sí. mágico, que me gusta, por ejemplo, me gustan algunos detalles de ese jardín mágico, ese parque, porque tiene, por ejemplo, típicas escaleritas que tienen para subir y luego tienen un tobogán, etcétera, que, por Sí. ejemplo, son como 4 o 5 tablas y la del medio, por ejemplo, falta. Y nos comentaron que se la quitaron expresamente para que los niños vean que hay dificultades en la vida y tienen que pensar cómo anticiparse o cómo resolverlos, ¿no? La típica neumático, que es como un columpio, ¿no? En una cadena más alto de lo que debería. Sí. Y es por eso, a los niños les cuesta subir y entre ellos mismos ingenian el cómo hacerlo, interactúan, se ayudan. Ves que Sí. uno más alto a lo mejor empuja para abajo para que el otro suba y el otro luego le ayuda, o en el tobogán. Entonces, está muy bien porque está enfocado 100% a que van a encontrarse adversidades, que la vida no es rosa, se van a Sí. encontrar adversidades, y que ya desde pequeños integren en su subconsciente que hay que ser resolutivo, que no va a venir papá, no va a venir mamá, no va a venir la yaya, el yayo, no va a venir a resolverte la vida. Te vas a encontrar situaciones y tú tienes que solventarlas. Entonces, ese concepto me gustó mucho y lo que comentaba que esa sobreprotección, ese apego que solemos tener siempre de forma inconsciente, es tu hijo y no quieres, vamos, ni que le dé un papelito. Y yo me acuerdo que, joder, él que es un torpedo, iba corriendo por ahí, jugando, tal, no sé qué, se caía y lo típico, o yo qué sé, al principio, ¿no? Tiraba piedras a un compañero, lo que sea, no, Liam, no. Y la profesora te decía, no, tranquila, tranquilo. Si no se hacen daño, tú déjalos y ellos mismos van a ver cómo actúan, ¿no? Y ellos van a ver que han hecho mal, que el otro niño, entonces les corrigen, pero les corrigen de una forma muy sana, o sea, no, tal, eso no lo hagas, o sea, no, desde la calma, desde la tranquilidad y sobre todo razonando. Mira, esto no le hace porque le puedes, lo típico, ¿no? Se pelean por una pala. Mira, ¿le quieres dejar la pala? No, ahora mismo no te la quiere dejar. De aquí un ratito, tal, no sé qué, ahora tienes un momento. O sea, como que le razonan y no es el, venga, tienes que compartir, venga, no sé qué. Y como que le integras en la cabeza el tengo que dar todo a los demás. Yo no Sí. quiero disfrutar lo mío, ¿no? Entonces, le dan ese punto desde un prisma como muy profundo de que eso, que tienes que dejarlo, no tienes que sobreprotegerlo, se sube ahí como un loco y no tienes que estar detrás ahí como, evidentemente te preocupas, pero tú lo dejas y ves que el niño sube con cuidado, no le pasa nada, él se mira, si se cae pues llora un poco, viene, pero al día siguiente lo vuelve a hacer y va con más cuidado. Entonces yo creo que ese punto también de esa no sobreprotección creo que es muy importante y sobre todo me gusta mucho el criterio y el concepto que tienen en este tipo de educación. En tu caso, ¿consideras que este tipo de educación que es más liberal y no es la de toda la vida, la reglada, consideras que eso va a florecer en tu hijo de forma positiva o negativa? Va a florecer y está floreciendo en forma positiva. ¿Por O qué? sea, porque mi hijo es, como se dice, un culo inquieto. Y allí lo ves sentado. Cuando la profe le dice, Liam, vamos a hacer el saludo, porque ellos cuando llegan hacen un saludo. Él va, coge su cojín y se sienta y canta. Le dicen, Liam, hay que poner la mesa. Él la pone. Hijo, es una educación que ha hecho que un culo inquieto esté quieto. De un niño que, o sea, por, él es un torpedo, digo. Y él está, a veces aquí, él está quieto, él está, o sea, ha vuelto más cariñoso, más empático con los animales, porque allí al tener caballos, gatos, perros y todo eso, él le encantan. Entonces es más, ¿cómo se diría? Más sensible. Entonces, sí, es una educación que
aún es desconocida, pero es muy buena. Sí, no, y es eso que me gusta. Allí tienen gallinas también, nosotros en Ah, casa sí, también ¿verdad? tenemos. Eso se me había olvidado. Y salen por la mañana a coger los huevos, que él también en Sí. casa lo hace. O sea, él es algo que lo tiene normalizado, va a sus Mm, gallinas y coge los huevos también. sí. Pero van, salen a coger los huevos, tienen huerto también. Y los niños también, pues, ayudan Mm, con el huerto. Entonces, no sé, creo que es un prisma de que las cosas cuestan, ujú, de la vida real, y creo que es bastante favorable. Yo también pienso que es algo positivo para él. No es la educación que nosotros tuvimos, mm, es la educación que nosotros quisiéramos haber tenido. sí. Y la verdad que le está yendo muy bien. Ya nosotros somos los responsables de que él evidentemente coja los valores que debe de coger, el prisma de vida que debe de coger y demás. Pero sí es cierto que el sentirse así en modo libre y aprender jugando y esa filosofía, la verdad que le está yendo bastante bien. Ujú, Y bueno, ya veremos de aquí unos años a ver cómo florece esa semilla, pero hoy por hoy el cambio ha sido drástico y muy positivo, con lo cual seguiremos por esa vía y luego ya cuando le toque el colegio veremos alguno con este concepto, pero la verdad que está yendo muy bien y sí es cierto que a mí me ha roto muchas creencias mentales que se suelen tener, limitantes, que al final son patrones de conducta que tú tienes de tu programación respecto a, sobre todo, la disciplina. Y era un miedo que yo tenía, el decir, hostia, a mí me fue muy bien porque tenías como unas rutinas, una disciplina, tus deberes, tus cosas y estabas ahí como un robot, mm, literalmente como un robot. Y digo, eso tiene la parte positiva de que eras disciplinado o te integraban ahí a cuchillo la sí. disciplina y tenía ese miedo de que él no tuviera, pero la verdad que se ha notado mucho el cambio de lo autosuficiente que es, de lo que dices, ¿no? Él ya tiene su rutina, él pone la mesa, él quiere colaborar, quiere hacer, está siempre Ujú, como dispuesto, ¿no? Quiere, estamos poniendo la mesa, él quiere hacer también, no sí. como que está siempre, toma ese punto de echado para adelante, de ser resolutivo y él quiere, ingenia, está siempre pensando, está siempre como creando, está Ujú, potenciando mucho su parte creativa y sobre todo la parte más de la disciplina, sigue teniendo sus rutinas y sigue siendo disciplinado en ese aspecto, con lo cual a mí me gusta mucho el cambio que ha tomado y el dinero no te garantiza que tu hijo tenga una buena o no buena educación. Sí es cierto que te da una potestad de elección, eso ujú, es cierto, si no tienes dinero es lo que hay, si tienes sí. dinero es lo que quieres elegir, ¿no? Esto es Ujú, como ir al Estrella Michelin. sí. Es un buen punto, no te garantiza, pero sí es cierto que al final te da ese punto de poder escoger la mejor educación, la mejor escuela, que esté con muy pocos niños, que esté enfocado con la profesora, que esté bastante cuidado, que pues eso, ¿no? Que no le tengan que cambiar el pañal de Mm, forma programada, sino que se hace pipí o caca, lo cambian, punto. Si no quiere comer, no le van a obligar a comer, pues ya comerá más tarde o lo que sea. Es ujú, decir, que le den ese cariño, ese apego y esa atención que tú le darías, que evidentemente pues mm, son gente que cobra evidentemente por esas horas, pero es muy distinto la formación, el enfoque que tienen una o dos profesoras para 4 o 5 niños que para 20. Y de hecho se nota a las profesoras que no se les ve cara de estrés, cara de agobio, o sea, se les nota bien. Al final, joder, están cobrando, el niño está en el parque, lo estás vigilando, pero estás cobrando y cobran bien, evidentemente. Y es más gratificante su trabajo que evidentemente estar en, pues yo lo veo, ¿no? Te metes en una habitación 8 horas con el niño y acabas loco. Imagínate 20 niños. Es una absoluta locura. Y ya lo ves en las ojeras que tiene en la cara, es que los gritos, todo, cambia muchísimo. Así que bueno, yo pienso que no sé si es el camino adecuado para la mejor crianza de tu hijo o no. Sí que es el mejor camino, al menos que nosotros vemos para nuestro hijo, eso está ujú, clarísimo, y lo vemos con cómo él se siente, cómo él progresa y sobre todo qué feliz va, qué feliz viene y qué feliz está. Eso es lo más importante. Y bueno, creo que es un tema atípico, solemos hablar siempre de inversiones, de negocios, pero ujú, también, ¿por qué no?, de familia y de nuestras experiencias, de cómo le ha ido a nuestro hijo, qué nos ha ido bien, qué no nos ha ido bien, por qué, y ahí cada uno que saque sus conclusiones y que decida pues qué es mejor para él, que cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad
y no existe una verdad absoluta. Así que bueno, espero que haya sido de aporte este episodio. Nos vemos la semana que viene con un episodio muy calentito que Fran le tiene muchas ganas, que es el de fiscalidad. El episodio número 13 de fiscalidad, en el cual hablamos tanto de cómo optimizar la parte fiscal, si eres un empresario o si eres una persona que pues trabajas por cuenta ajena, y qué tips se pueden aplicar para tener una mejor o no fiscalidad. Así que bueno, espero os haya gustado, dejadme comentarios de qué temas queréis que toquemos en siguientes podcasts. Espero que os haya gustado y metáis un buen like. Y lo dicho, nos vemos la siguiente semana y como siempre a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.